El día de hoy vamos a trabajar en un pequeño ejercicio para orientarles sobre el cálculo del tamaño de la muestra. Como ya se explicó en clases, para calcular el tamaño de la muestra vamos a utilizar dos fórmulas. Por un lado está la fórmula para la población finita y la fórmula para la población infinita. La primera se utiliza para aquellos datos cuando conocemos el tamaño de la población, es decir, N mayúscula, mientras que la segunda vamos a utilizarla cuando desconocemos ese dato o en su defecto cuando la población es demasiado grande. En la parte de abajo tenemos los valores para la tabla de distribución normal Z y hemos colocado ahí tres valores. Recordemos que se había mencionado que para encontrar los valores de esta tabla debemos utilizar la búsqueda de los mismos en una tabla de distribución continua. Sin embargo, esos han sido extraídos y los presentamos en esta tablita. Tenemos acá Z al 90% de confianza con un valor de 1,64. Luego tenemos al 95% y finalmente al 99% con sus respectivos valores. Dicho esto, vamos a proceder a realizar el primer ejercicio para el cálculo de la muestra. Dice el ejemplo que queremos hacer una investigación acerca de la percepción de los estudiantes sobre las clases virtuales en la carrera de Ingeniería Comercial en UTEPSA. Para ello se recabaron los siguientes datos. Tenemos acá, obviamente, el número de estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial, que serían 850 alumnos, y estamos asignando un nivel de confianza al 90% y un error muestral del 5%. Estos dos últimos datos han sido asignados a criterio del investigador. Vamos a plantear el ejercicio entonces en forma de datos. N es lo que estamos buscando, es decir, calcular el tamaño de la muestra. Tenemos N mayúscula, que es la población, en este caso 850. El error muestral que está en porcentaje, recordemos que debemos dividirlo entre 100, es decir, a la fórmula va a entrar como 0,05 y el valor que asignamos a Z dice al 90% de confianza, entonces buscamos acá, entonces correspondería al 90% el valor de 1,64. Entonces ese es el valor que estamos asignando para el cálculo de la muestra. Ahora, faltan dos datos. Por un lado, P, que es la posibilidad de éxito, y Q, que es la posibilidad de fracaso. En este caso, no hay ningún dato previo para esta investigación. Por tanto para P vamos a tener que asignar el valor de 50%. Como está en porcentaje, al dividirlo entre 100 quedaría en 0,50. Para Q tenemos Q, la fórmula es 1 menos P, es decir que P sumado a Q siempre nos va a dar el 100%. Entonces, reemplazando datos tenemos P vale 0,50, entonces dice Q1 menos 0,50, quedando el restante 0,50. Una vez tenemos los datos ordenados, pasamos a definir la fórmula. En un inicio dijimos que habían dos fórmulas para el cálculo de la muestra. Hemos seleccionado en este caso la primer fórmula debido a que conocemos el dato de la población. Entonces, reemplazando ahí en los datos, tenemos Z al cuadrado, 1,64 al cuadrado, multiplicado por 850, N, multiplicado por P, 0,50 y Q también 0,50. Eso sería el numerador. Para el denominador tenemos el error muestral al cuadrado, paréntesis, 850 menos 1, más Z al cuadrado, que es 1,64, por P por Q. Hemos realizado inicialmente el numerador, cuyo resultado nos da 571,5400, y luego hemos hecho detalladamente el denominador. Una vez volvemos a calcular este resultado, el resultado que nos arroja es 394,1176, lo cual vamos a redondear a 395. Aquí
tenemos que recalcar que estamos redondeando al inmediato superior porque se trata de estadísticas, se trata de datos y el criterio que estamos usando es no dejar escapar ningún dato. Por eso es que no seguimos las reglas aritméticas, sino redondeamos al inmediato superior. Como pueden ver aquí, de 394.1 hemos redondeado a 395. Algo importante a hacer notar es acá, aquí hemos realizado la fórmula paso a paso para indicar con detalle cómo se la calcula, pero podíamos calcular la fórmula metiendo a la calculadora todo de una vez y nos da una leve variación. Fíjense, ese sería el resultado si introdujéramos los datos todos de una vez. Sin embargo, al redondear, igual el resultado obtenido sería 395. Ese sería el primer ejercicio para el cálculo de la muestra. Vamos a proceder a detallar un segundo ejercicio. Aquí tenemos, dice que se quiere realizar una investigación entre los docentes de UTEPSA acerca del manejo de medios virtuales. En UTEPSA trabajan actualmente 500 docentes. La diferencia con el primer ejercicio aquí está en que aquí hay una información previa, dice, se tiene que ya se realizó antes una investigación similar, la cual reveló que 60% de los docentes sí utilizan medios virtuales. Por tanto, la diferencia con el primer ejercicio es que acá P tenemos un dato conocido, en este caso 60%. Entonces decimos, si P es 60%, Q tendría que ser la diferencia entre 1 menos P, lo cual nos da 0,40%. Luego tenemos el número de la población, 500 profesores, el error muestral que se ha asignado, que en este caso, en este ejercicio es 1%, y el valor para Z. Aquí dice 2,57 al 99%. Si nosotros observamos en nuestra tablita inicial, al 99% corresponde 2,57, lo cual estamos utilizando en este segundo ejercicio. Introduciendo esos datos a la fórmula, cuyo detalle ya explicamos en el ejercicio anterior, nos da el resultado de 484,7408, que redondeado correspondería a 485 encuestas. En el siguiente inciso vemos que si nosotros cambiamos el nivel de confianza al 95% y hacemos un cambio en el error muestral, manteniendo todos los demás datos iguales, es decir, N500, P60 y Q040, el resultado nos varía considerablemente, lo que nos da como conclusión de que dependiendo del nivel de confianza asignado y dependiendo del error muestral que asignemos, el resultado va a variar. Aquí tenemos un resultado de N igual a 212,4892, que redondeado sería 203 encuestas, en comparación con el inciso anterior, cuya N nos había dado un número mucho más elevado. Finalmente vamos a explicar el ejercicio 3, en el cual otra vez nos pide que calculemos el tamaño de la muestra. En este caso, la diferencia es, dice, calcular el tamaño de la muestra para investigar acerca del impacto del COVID-19 en el sector de comercio de Santa Cruz, y aquí asignamos el error muestral, así como el nivel de confianza. Ya explicamos que el error muestral y el nivel de confianza son asignados a criterio del investigador, y volcando eso a nuestros datos tendríamos aquí el valor de Z, P y el valor de Q. Una diferencia con los dos ejercicios iniciales es que aquí N, número de población o cantidad de población, es un dato desconocido, ¿no? Aquí estamos especificando que es un universo desconocido. ¿Por qué? Porque no tenemos información acerca de cuántas personas se dedican al sector de comercio en la ciudad de Santa Cruz. Por tanto, eso indica de que la fórmula que debemos usar para el cálculo de la muestra
Ya no puede ser la fórmula utilizada en los dos ejercicios iniciales. Entonces, si observamos nuestras fórmulas iniciales, tendríamos que basarnos en la segunda fórmula donde decimos que la población es infinita o desconocida. Dicho esto, reemplazamos en la fórmula y el resultado que obtenemos, fíjense que esta fórmula es mucho más sencilla. Tendríamos entonces z al cuadrado p y Q, que asignamos aquí en este caso al desconocer 50% y 50%, cuyo resultado nos da de 660,49. Redondeado 661. Finalmente vamos a explicar el último ejercicio para este pequeño video, en el cual nuevamente nos pide que calculemos el tamaño de la muestra, en este caso para realizar una investigación acerca del número de taxistas que trabajan en la ciudad del Alto. La diferencia con el ejercicio anterior es que aquí tenemos el dato de P, porque nos revela de que se hizo un estudio previo donde salió que el 42% de estos taxistas son propietarios de su vehículo. El error muestral de 3% y el nivel de confianza del 90%. Otra vez coincidimos de que N es un número desconocido, es decir, no sabemos cuánto es la cantidad de taxistas que trabajan en la ciudad del Alto. Por tanto, nuevamente vamos a trabajar con la segunda fórmula para el cálculo de la muestra. Entonces tenemos Z al 90% buscando en nuestra tablita inicial nos ha dado un valor de 1,64. El error dividido entre 100, 0,03. P 42, es decir, 0,42. Y Q, la diferencia entre 1 y P, 0,58. Trasladando eso a la fórmula, tendríamos como resultado N igual a 727,98, que redondeado tendríamos que trabajar con 728. Listo, eso ha sido todo por hoy y espero que este video les pueda ayudar para la aplicación en el tema. Gracias.